Amigos, son las 6 de la mañana con 43 minutos. Hablemos de economía a propósito de lo que pasa en el país y naturalmente este proyecto de ley que tiene que ver justamente con el programar, digamos, el planificar los gastos que se fueran a ejecutar por parte del gobierno en la gestión 2025. Hablamos del presupuesto general del Estado. Vamos a hablar del tema con nuestro invitado Martín Moreira. Él es analista económico, a quien lo saludo con mucho cariño. ¿Cómo está? Buenos días, Martín. Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto y qué gusto estar en Primera Impresión. Un saludo a toda tu gran audiencia y dispuesto a hablar sobre economía. Bien, Martín, ¿cómo entendemos el presupuesto general del Estado? Uno cuando de repente está en algún puesto laboral y le propone un proyecto, le dicen, hazme un presupuesto, ¿no? Entonces uno va planificando, viendo qué necesita, recursos humanos, insumos, el tiempo que va a invertir y en base a esa idea general uno dice, necesito tanto. Esto voy a invertir en esto, esto en esto y esto en esto, y eso me permite alcanzar mis objetivos. Eso entendemos, digamos, desde ya, ¿no? En materia de presupuestos. ¿Cómo tenemos el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado tiene que ser un medidor para saber cómo va a estar la temperatura económica en el país. Estamos hablando de que este presupuesto más o menos te indica cómo va a ir la economía o los rumbos económicos en el país bajo distintas acciones que se hacen. Por ejemplo, el tema inflacionario se toma de la última inflación que se tiene. Hemos tenido una inflación de 7.26. Entonces, para un año que tiene las mismas características que el 2024 y mayores en el tema político, que ha sido causante de las inflaciones en el país, entonces puedes decir que vas a tener una inflación de un 7,5%. En el tema del crecimiento, se está viendo que en Bolivia ha habido crecimientos constantes. El primer crecimiento es 6.1 el 2021, 3.6 el 2022, el 2023 3.1. A lo que va el primer semestre del 2024 tienes 2.6%. Esperemos acabar con un 3.1, de 2.8 a 3.1 podemos acabar este año. Y en base a ese historial de crecimientos, bueno, tienes un crecimiento de aproximado 3.51%. Ahora, también tenemos que decir que este presupuesto que yo tengo aquí impreso, más o menos participan 585 entidades públicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas estas entidades, entre gobiernos autónomos, descentralizados, gobiernos indígenas, municipalidades, empresas públicas, órganos del Estado, participan haciendo su POA. Estos POA son recibidos por el Estado y es compilado en un presupuesto. También tenemos que decir que este presupuesto general del Estado tiene una inversión de 4.000 millones de dólares en el tema de inversión pública, del cual el 41% es... el 46% se va directamente a la industria, agroindustria, fomentar el aparato productivo. El 30% al aparato social, educación, salud, vivienda, entre otros, urbanismo. Infraestructura el 21%, y con transporte, comunicación hídricos y un multisectorial con el 121%. También tenemos que decir que las gobernaciones y alcaldías, estamos hablando de las entidades territoriales autónomas y entidades públicas a nivel institucional y universidades, van a recibir entre ellos las gobernaciones, las alcaldías, los municipios, las GAYOC, las GAR, y las universidades públicas, perdón, las de petición, el 2024 recibieron 38.749 millones de bolivianos. Ahora van a recibir 39.194 millones de bolivianos. Hay un crecimiento, pero es de acuerdo a las solicitudes de dinero que ellos han pedido. Entonces, cuando vemos este presupuesto, tenemos que decir que es un presupuesto que han participado todas estas entidades para generar, ¿qué? Inversión pública desde enero. Si esto, para hacer esta primera intervención, si este presupuesto no se aprobaría en diciembre, estamos hablando de que en enero no habría inversión pública y el año fiscal empezaría en febrero. Bien, entiendo que, bueno, claro, si no se aborda, digamos, en la Asamblea, el presidente del año puede emitir un decreto y validar este presupuesto general del Estado. Ahora, hace una semana atrás hablábamos con algunos asambleístas también en torno al tema y decían, de este proyecto de ley,
5 artículos tienen que ver con el presupuesto. El resto, que eran 31, lo que decían estos asambleístas, eran de contrabando y entre ellos hay un tema que tiene que ver con la confiscación. ¿Cómo entendemos esto, Martín? En primer lugar, cuando tú hablas de confiscación, tenemos que ver que hay gente que está ocultando alimentos. Por ejemplo, en Santa Cruz se han pescado en mismas arroceras que tenían estoqueado grandes cantidades de arroz dentro de los almacenes. Yo pienso que no deberían ponerlo porque esto va de acuerdo a la ley. La ley que te dicta, te dicta dos cosas. La ley te dicta que a través de la ley de aduanas tú puedes hacer confiscaciones y revisiones a todos los que tengan sospecha bajo denuncia de alimentos. Textual, porque está haciendo agio y especulación. Ahora Bolivia está en un plan de militarización con el tema de los productos. Recién nomás tú acabas de dar una noticia donde se ha contado un camión con alrededor de 1 millón de bolivianos, o sea, de productos que estaba yéndose a Perú. Entonces ahí tú tienes una ley que ya se está poniendo en práctica. Lo que se está queriendo hacer dentro de la Constitución, dentro del presupuesto, pero en general del Estado, se estaba queriendo dar mayor validez a este recurso que ha utilizado el Estado. Hemos sufrido el 2024, no sabes cuánto alimento se nos ha ido en tema de carnes, en el tema de carne de pollo, de carne de res. Ahora el aceite que no hay en Bolapas, este aceite está pasando por fronteras. Entonces también hay mucha salida de alimento que es a través de Volpedra, entre el cruce entre Perú, Brasil y Bolivia, esta triple frontera en Cobija. Entonces hay que tener, creo que hay que reforzar este tipo de trabajos y me parece bien si lo dice el presupuesto para generar una mayor conciencia en el tema de los alimentos en Bolivia. Recordemos que los alimentos en Bolivia son muy reducidos con relación a la región y la mayoría de esos alimentos reciben subvención en hidrocarburos. O sea, el Estado tendría que participar de la cadena productiva y de la cadena de control, porque recibe subvención y carburantes, arancel cero para el tema de la producción, en el tema de apalancamiento con diferentes créditos al aparato agropecuario. Entonces creo que hay que tener una mirada también de parte de los productores para generar mayor producción, pero primero priorizando siempre el mercado interno. Hay muchos clústeres, como por ejemplo la carne, han priorizado el mercado interno, pero han sido víctimas del contrabando a la inversa de quienes, de los intermediarios. El pollo, aquí habíamos sufrido pérdidas de pollo, pese a eso los contrabandistas que seguían sacando pollo hacia el Perú. Entonces creo que el control es algo definitivo en las inversiones que va a hacer el Estado con los carburantes en el tema agropecuario. Es válida me parece muy válido lo que acabas de decirnos, Martín. Sin embargo, alguna gente dice, ya existen normas, ya están haciendo operativos. El Viceministerio de Defensa del Consumidor ya está haciendo operativos para justamente evitar el contrabando a la inversa, en este caso. Y bueno, el presupuesto es una cosa y esto es otra cosa que tal vez de repente, si se quiere reforzar, debería tocarse en otro ámbito y no dentro del presupuesto. Pero bueno, en otro tema también ha sido muy cuestionado el tema de la austeridad, que deberían, bueno, muchos dicen debería también el presidente ser austero, debería reducir los costos de el presupuesto, digamos, para el gobierno en este caso, y han criticado mucho el tema de esta partida en particular, ¿no?, de pasajes y viáticos, entiendo, del presidente. ¿Cómo tú ves este tema? En primer lugar, ¿por qué, digamos, ha entrado, para aclarar lo del control, por qué entra en el presupuesto general el control de alimentos? Porque necesitas presupuesto, ¿para qué? Para poner policías militares. O sea, no puedes funcionar sin presupuesto. Tienes que decir, en estas políticas sociales les voy a poner algo de dinero para que haya mayor control, para que no haya agio y especulación. Eso tenemos que entender un poquito. Creo que la gente no, en especial los políticos y los analistas, le tratan de cambiar un poquito, de dorar la pastilla, como se dice, ¿no? Pero ahora en el tema de austeridad, cuando tú
revisas el presupuesto general del Estado y miras todos sus cápitas, miras su inversión, miras todo lo que está haciendo el presupuesto y miras hasta todo lo que se va a estar dedicando, la mayoría del presupuesto tiene fines sociales. Ha habido un crecimiento en educación, en salud. Tal vez sería bueno revisar el tema de gastos en viáticos o viajes, pero recordemos que el presidente sí ha tenido muchos viajes por el tema, no por el tema de que se va a pasear, y eso también hay que ponerlo puntual, y tampoco es por defenderlo, digamos, pero se ha ido a viajes como a la Unión Europea, se ha ido a viajes como al BRICS, se ha ido a viajes como, ahora nomás está yendo al Mercosur, hay una reunión de 5 países, somos miembros de ese bloque de naciones, recién nomás ha vuelto a participar en el tema de Naciones Unidas. Entonces hay muchos lugares donde se lo ha invitado el presidente y creo que son los viajes programados que tiene. Se tendría que revisar, estoy de acuerdo, que haya un poco más de austeridad, estoy de acuerdo y creo que es algo necesario, pero tampoco tenemos que restringir una representación, porque el presidente cada vez que viaja nos trae buenas noticias. Nosotros somos miembros de muchos bloques de naciones, nos trae créditos, nos trae inversiones, hay inversión en petróleo del BRICS, hay inversión del Mercosur, hay interesantes proyectos de mercado, nos ha cerrado el mercado de la chía con China, en uno de sus viajes que ha hecho y que ahora vamos a exportar chía a la China en grandes cantidades, no como era antes, ¿no? Esto es en grandes cantidades, estamos hablando de 9 toneladas para iniciar el negocio y exportar chía realmente es un muy buen negocio. También nos ha traído tecnología, nos ha traído una vez cuando ha viajado al tema de la Unión Europea, nos ha traído franceses para el aparato productivo privado, se han reunido inversores franceses e inversores bolivianos y han unido sus fuerzas y hay inversiones francesas ya en Santa Cruz. Entonces, temas así, temas interesantes. Creo que se tiene que revisar, no estoy diciendo que no, pero sí se tiene que dar nomás algo de holgura para los diferentes viajes. Que se justifique bien el presupuesto. Eso es lo que quiero, que se justifique bien. Por ejemplo, en el tema del control, pero ¿por qué está en el presupuesto? Porque tiene que haber plata para el control. O sea, para las políticas que se han llevado todo el año tiene que haber plata. Lo mismo para los viajes, que se apriete más el cinturón el presidente, en otras palabras, pero tiene que haber plata para viajes, porque hay la representación boliviana a diferentes eventos. No, absolutamente. De hecho, ese es un tema que no podemos discutirlo siquiera. ¿Y cómo ves el tema se ha hablado mucho de que se debería reducir el gasto público en el Estado? ¿Cómo tú ves este tema? ¿Se han mantenido los presupuestos? ¿Se han incrementado? ¿Se han reducido? ¿Cómo lo ves? En primer lugar hay que ver el presupuesto consolidado en ingresos y gastos, gastos conscientes. El ingreso es de 46.2% y el gasto es de 45.9%. O sea que todo el dinero que está presupuestado dentro del presupuesto general del 2025 tiene un asidero. Y este asidero es que todo está legalmente, está subsanado, está con tas, o sea, no puede faltar dinero para este tema. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los gastos corrientes, donde están sueldos, donde están jornales, donde está inversión, donde están todos los temas, hay muchos temas que son de implicancia social. Se ha subido el presupuesto en el tema de salud, educación, en el tema de inversión pública se mantienen los márgenes como el 2024, también en el tema del tema de las universidades, en el tema de todo lo que de los componentes sí se ha dado prioridad. Y hay algo que siempre muchos políticos dicen: ¿por qué pues va a haber un presupuesto para las empresas públicas? Mira, del universo de las empresas públicas, que son alrededor de 64 empresas públicas, 4 han presentado un déficit. 60 han funcionado de manera muy bien. De estas 60 han generado pago de salarios para los empleados, han generado estas empresas el tema de utilidades, han generado el tema del pago a los bonos y a la renta dignidad, dinero, han generado recursos para el tema del servicio de la deuda y apoyar el tema de la subvención. Ahora, ¿por qué se les da 12.606 millones de dólares bolivianos a las empresas públicas? Por 2 razones. Porque todo el dinero que una empresa pública capta tiene que ser canalizado a través del TGN. Este dinero no se va a las cuentas de las empresas públicas, se va a las cuentas del TGN. Entonces el TGN centraliza.
Uno, sabe cuánto dinero sale. De este dinero, como yo digo, yo tengo mi empresa y cada año en enero voy al banco y digo, señor banco, necesito un capital de operaciones. ¿Por qué pides un capital de operaciones? Porque tu dinero está en procesos de pago o en procesos de inversión y sabes que te va a llegar ese dinero. Entonces te pides un préstamo de capital de operaciones para trabajar todo el año. Lo mismo es el Estado. El Estado agarra un presupuesto y le dice, ya mira, tú, BOA, necesitas 400 millones de bolivianos para funcionar este año, entre gasolina, presupuesto, sí, toma 400 millones de bolivianos. Y lo que tiene que hacer BOA, tiene que devolverle al Estado 1.200 a 1.800 millones de bolivianos. ¿Por qué? 400 millones de bolivianos tienen que devolver el préstamo, que es el presupuesto, tiene que devolver sus utilidades que tenía de BOA en el presupuesto general del Estado, en el Tesoro General del Estado, es 400. Pero va a generar alrededor de 1.200 millones de bolivianos en las ganancias de todo el año, sin incluir salarios, sin incluir gastos de operación, porque está devolviendo los gastos de operación, y sin incluir otro tipo de gastos. Pero tiene que generar utilidades, pago de impuestos, regalías, porque se generan regalías, dinero para los diferentes bonos y aporte en el tema de servicios de deuda y subvención. Eso es lo que genera una empresa pública. Entonces, cuando se da este dinero, es un capital de arranque del año. Eso también hay que entenderlo muy bien, porque se hace una crítica muy fuerte a las empresas públicas, pero es necesario tener un inicio, un pie, como cualquier empresa privada, un inicio en su capital, en su tema de capital de operaciones. En cuánto dinero va a invertir en el año para ganar cuánto dinero. Y eso lo hace cualquier empresa cada año en su planificación anual de presupuesto, tanto pública como privada. Y Martín, cierro con esto. ¿Este presupuesto general del Estado garantiza la estabilidad económica del país? Este presupuesto del Estado está pensado en garantizar la estabilidad macroeconómica del país y tiene una mirada hacia el crecimiento de 3.51%, pero hay que decir tres cosas de este presupuesto. ¿Por qué garantiza? Porque nuevamente la subvención se vuelve eje fundamental de la inversión pública, que no solo apalanca al aparato privado, sino ayuda y financia a las clases vulnerables. Nosotros tenemos una inflación, ha habido un incremento de alimentos, sí ha habido, esperemos se controle, pero no ha habido una inflación tan fuerte como una quitada de subvenciones. Muchos analistas y políticos estaban deseando que Arce diga, no, se quitan las subvenciones en 2025. Eso es imposible, ya tenemos un año complicado políticamente. Si se quitan las inflaciones, ¿quiénes van a cargar esto? Las clases más vulnerables, porque la deuda pública se la va a pasar a la espalda de ustedes, trabajadores en comunicación, artesanos, comerciantes, todos, menos los contrabandistas, porque van a seguir contrabandeando. Realmente los contrabandistas resultan ser una lacra para la sociedad boliviana. Realmente es así, un desastre el tema del contrabando. Pero el Estado trata de estabilizar la economía a través de las subvenciones en carburantes y en alimentos. El Estado trata de estabilizar el tema de la macroeconomía, de tener dólares comerciales con uno de los pilares fundamentales que está dentro de este presupuesto, que es la inversión en potenciar el aparato productivo boliviano, el aparato social, que es la educación y salud, los bonos, la profundización de la industrialización, la inversión en exploración minera. Entonces, todos esos aspectos tendrían que darnos resultados. Uno en retención de dólares comerciales, otro en exploración para aquí a 5 o 6 años. La minería es rápida. Esperemos que con una inversión clave en exploración minera se pueda tener la cantidad de dinero que necesitamos en el tema de divisas. Bien, Martín, te quiero agradecer por tu tiempo. Como siempre, es muy agradable platicar contigo de temas económicos. Te mando un abrazo, buena semana. Muchas gracias, un abrazo grande, que tengan una excelente semana. Un saludo grande a toda la gente de Primera Impresión.